Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a cada uno de los presentes, amados hermanos. Pues vamos a la meditación de la Escritura. Voy a pedirles que los que traen la Biblia le abran el libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 2 y versículo 9 y 10. Dice así, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Puede tomar su lugar, hermanos. Vamos a estar analizando un poco la vida de Jonás. ¿Cuáles fueron por qué reaccionó de esta manera de huir de la presencia de Dios? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que sucede cuando desobedecemos a Dios? Entonces vemos cómo Jonás, si vemos desde el capítulo 1, los que conocen la historia, se menciona que esta gran ciudad, Nínive, amados hermanos, era una ciudad llena de pillaje, una ciudad llena de maldad, en la cual tenía dioses ajenos y no adoraban a Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, quiso tener misericordia de ellos y le dijo a su siervo, a su profeta Jonás, que fuera a esa gran ciudad a predicarles que Nínive sería destruido en 40 días. Pero Jonás, amados hermanos, dice la palabra, conociendo el amor de Dios, en que quizás Dios se arrepienta y los perdone, pues tenía sus dudas, amados hermanos, a Jonás de ir a predicar. No sé si, hermanos, a veces nosotros de igual manera, a veces queremos, Dios nos manda a hacer algo, pero por alguna razón, hermanos, que ataca nuestra mente, a nuestra conciencia, empezamos, hermanos, a dudar un poco de lo que Dios nos está pidiendo, de a lo que Dios nos llama. Esta ciudad, hermanos, bueno, Jonás, si conocemos un poquito de la historia de Jonás, este hombre nació en Nínive, la que ahora es Irak, entonces era esta capital de Asiria, Nínive era capital de Asiria. Y Jonás, amados hermanos, vivía en la parte norte de esta ciudad. No estaba exactamente en Nínive, nació en Nínive, pero no estaba viviendo en Nínive, vivía en las afueras de la capital de Asiria. Entonces vemos que como, amados hermanos, Jonás, conociendo la vida de Nínive, Dios sabía quién usar. Sabía Jonás que el pueblo era rebelde, que no tenía temor de Dios, que no quería hacer las cosas para Dios. Y también Jonás sabía que todo lo que Dios les pedía, si se arrepentían, pues Dios les daba esperanza y vida otra vez. Entonces, lo que empezó a atacar a Jonás, hermanos, es que si tenía la certeza que si se arrepentía Nínive, no lo destruiría Dios. Y no es que, amados hermanos, Jonás tuviera un rencor contra aquella ciudad. Simplemente tenía un orgullo de que la gente dijera que les pregonó 40 días que Nínive será destruida, y cuando pasó el día 41 no sucedió nada. Entonces Jonás empezó internamente a luchar. ¿Qué van a decir de mí? Primero nos dice que Dios va a destruir la ciudad, pero luego no pasa nada. Entonces Jonás empezó a tener una lucha interna de qué van a decir de mí. Si les predigo que se arrepientan, que Dios va a destruir esto, y si se arrepiente y no la destruye, pues muchos van a decir que soy un mentiroso. No dice esto la Biblia, pero nos ponemos a deducir que, amados hermanos, Jonás conocía las costumbres completas de esa gran ciudad. Ahora vemos, hermanos, cuando Dios le habló a Jonás y dijo: Jonás, ve y predica en esta gran ciudad, a Nínive, que de aquí a 40 días será destruida. Entonces fue cuando Jonás empezó esa gran lucha interna
de que cómo iba a ser que fuera, y después Dios se iba a arrepentir. Se iba a arrepentir de no destruirla. Pero entonces dice la Biblia que Jonás tomó se empezó a alejar de la presencia de Dios, o sea, se empezó a alejar de la obediencia del mandamiento que Dios le había dado, que fuera a predicar aquella ciudad. Dios le puso un compromiso, sin embargo Jonás empezó a tomar el camino contrario, hizo lo necesario para escapar de él. Pero vamos a mirar, hermanos, las consecuencias que pasan inmediatamente cuando uno empieza a desobedecer a Dios. Notemos que cuando Jonás empezó a huir, hermanos, de la presencia del Señor, tomó un barco, dice la palabra, que se dirige a Tarsis. Y cuando se subió a ese barco, empezó Dios enojado, se embraveció el mar. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, Dios estaba enojado que Jonás no hiciera su voluntad. Y Jonás pues, se relajó, se fue abajo del barco, o sea, en el sótano, se fue a dormir, mientras todos estaban sufriendo, llenos de temor, porque estaba una gran tormenta que Dios había levantado por la desobediencia de Jonás. Ahora, lo que quiero dar a entender, hermanos, que inmediatamente cuando desobedecemos a Dios, siempre va a haber, amados hermanos, una tribulación a nuestro alrededor. Nuestra vida se va a llenar de tensión donde estemos. Y la gente que nos rodea va a sentir esa tensión de que estamos en desobediencia de Dios. Aunque no querramos, Jonás huyó de la presencia de Dios. Dios iba tratando con Jonás y los que rodeaban a Jonás estaban sufriendo el oprobio de la desobediencia de Jonás. Inmediatamente el problema se empezó a hacer grave y toda la gente en el barco empezaba a orar a sus dioses, no contestaban. Encontraron pues a Jonás durmiendo y le dijeron: ¿tú por qué estás durmiendo? ¿Por qué no pides a tu Dios? Quizás no muramos en esto. Y le dijeron: ¿O quién eres? Y pues a Jonás empezó a declarar: soy hebreo, soy siervo de Jehová y vengo huyendo de la presencia de Dios. Entonces dijeron: entonces tú eres el culpable, que Dios esté enojado y esté el clima embravecido. ¿Qué vamos a hacer contigo, Jonás? Y Jonás tomó decisiones abruptas, decisiones equivocadas, que dijo: aviéntenme al mar para que ustedes salven sus vidas y Dios todo esto se va a tranquilizar, porque todo este problema es por mi culpa, dijo Jonás. Note, cuando estamos alejados de la presencia de Dios, estamos huyendo de nuestra responsabilidad, siempre va a haber tribulación a nuestro alrededor. Y la gente se va a dar cuenta que no andamos bien a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la gente nos va a decir: oye, ¿qué te pasa? Te veo que eres diferente, contestas diferente, hablas diferente, te vistes diferente. ¿Qué está pasando contigo? ¿Ya no vas a la iglesia? ¿Que no eres cristiano? ¿Qué sucede? ¿Te ríes junto con los del mundo? ¿Disfrutas con las charlas de ellos? ¿Qué está pasando contigo? Entonces, notemos cómo las consecuencias de que no hagamos la voluntad de Dios, hermanos, siempre va a haber una manifestación inmediata a nuestro alrededor. Entonces, cuando estamos alejados de la presencia de Dios y que realmente no queremos hacer algo por vergüenza de que Dios vaya a perdonar a esa persona y yo quedar como mentiroso. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como cristianos estamos expuestos a que le decimos a una persona: mira, Dios me ha mostrado que si tú sigues pecando te va a pasar esto, y si sigues te va a pasar, pero si te arrepientes no te va a pasar? Entonces la gente se arrepiente y no les pasa, dicen: el pastor me estaba echando la sal, el pastor me estaba diciendo algo que nunca sucedió. No sucedió por la misericordia de Dios. Entonces Jonás estaba luchando con ese sentimiento. ¿Cómo se iba a ver él como profeta ante toda la gente que después Dios no destruyera la gran ciudad, siendo que Jonás día a día, hermanos, iba y pregonaba todos los días por las calles, decía: Jehová mi Dios, el Dios verdadero, va a destruir esta gran ciudad? A 39 días, después al 38, de aquí a 38 días, de aquí a 37 días, se puede imaginar a Jonás predicando día a día que Dios destruiría a esa gran ciudad. Note que cómo iba Jonás luchando, estaba obedeciendo, pero
a la vez estaba luchando con el que qué tal si Dios se arrepiente, porque más adelante dice, hermano, eso es lo que yo decía contigo, es lo que yo te decía, Dios, que eres clemente en misericordia, que grande misericordia, y eres tardo para la ira, Señor. Yo sabía que los perdonaría, Señor. Entonces Dios empezó a decirle pues a Jonás, ¿haces bien enojarte tanto, Jonás? ¿Por qué? Porque nosotros como humanos a veces pensamos, no pensamos como Dios, porque Dios es Dios, y jamás podremos entender, hermano, la misericordia de Dios, porque somos humanos. Entonces vemos, hermanos, que cuando empezamos a desobedecer a Dios, va a haber inmediatamente en el ambiente en el que usted o yo esté, un ambiente tenso, un ambiente raro, extraño, como que algo está pasando mal, como que siente que la gente se le queda viendo mucho, se burla de usted, siente algo extraño y le empieza a pasar cosas terribles. Y por más que trate de hacerse pasar como que no está pasando nada, la gente lo va a descubrir. La gente lo va a descubrir, y para que la gente no diga nada, vamos a ver, usted va a tomar decisiones. La gente que desobedece a Dios toma decisiones. Está bien, hombre, no voy y ya. Está bien, no voy al infierno y qué, total estoy pecando y ya. Pero ¿cuántas veces he escuchado gente que dice, pues mire, si Dios me quiere mandar al infierno, que me mande al infierno? No le hace. O sea, cuando uno está desobedeciendo a Dios, tiene respuestas extrañas, respuestas que, amados hermanos, a veces después nos damos cuenta, aquí contesté, ¿qué dije? ¿Por qué? Porque decían, bueno, si así Dios quiere tenerme, total, si me voy al infierno, pues que me mande al infierno, si esa es la voluntad de Dios, que me mande al infierno. Jonás, hermano, dijo, échenme al agua, échenme al mar. Lo que Jonás no tenía previsto es que Dios tenía preparada un gran pez, hermanos, un gran pez que estaba ahí esperando para nomás cacharlo. Se puede imaginar cómo aún Dios tiene control de nuestra vida. Jonás se quería morir y lo repitió muchas veces. Una vez que predicó y Dios perdonó al pueblo, todavía Jonás dijo, me quiero morir, Señor, quítame la vida, porque yo sabía que tú eras bueno y que tú vas a perdonar a esa nación. Se quería, desobediencia, un corazón desobediente va a tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces, hermanos, un corazón desobediente dice, total, no nos llevamos bien, pues aquí que aquí se acabe todo? Pues nos divorciamos, total, ¿y qué? No somos compatibles. Pues, total, pues ya no voy a la iglesia, aquí, pues ya, hombre, ya. Tomamos decisiones que no son correctas, ¿por qué? Porque estamos huyendo de la voluntad de Dios. Dios nos llamó a cada uno a hacer algo, hermanos. Dios le llamó a usted y me llamó a mí a hacer algo. A mí a predicarle a usted y a enseñarlo, a guiarlo y a otras cosas. ¿A qué lo llamó a usted el Señor? ¿Qué siente a lo que Dios le llamó a usted? ¿A qué cree que, por qué cree que usted está con vida todavía? Por lo cual Dios le tiene con vida para hacer algo para él. ¿Qué es lo que usted piensa que es? ¿Cuándo ha escuchado la voz de Dios que le pidió que hiciera algo para él? ¿Y cuánto más alguien que usted pueda odiar? ¿O algo que luche contra su vergüenza? Como contra lo que estaba luchando Jonás. Note cómo a veces la misericordia de Dios transforma nuestros sentimientos humanos, porque no entendemos su amor, no comprendemos cómo Dios perdona al malo, al que es muy malo, al perverso, al ruin. Dios lo perdona. Y a veces nosotros quisiéramos que Dios los tuviera, hermanos, por su pecado, para nosotros jactarnos y yo le dije que le pasaría esto y le está pasando. Pero cuando se arrepienten es cuando luchamos, porque no se hizo lo que yo quería que se hiciera. Entonces vemos, amados hermanos, cómo Jonás, después que todavía seguía huyendo, hermanos, y ese gran pez se lo comió, y duró 3 días, hermanos, en el pez, sin arrepentirse, todavía queriéndose morir. Pero después de 3 días en el pez sin poderse morir, porque cuando Dios no quiere que alguien se muera, no se va a morir por más que busque morirse. Cuando Dios tiene un plan con alguien, hermano, por más que huyamos, tratemos de huir de lo que nos mandó y querramos apartarnos y nos querramos morir, hermano, no se va a hacer. Jonás se quiso morir, hermanos. Digo, aviéntenme al agua, total.
Pero no era el tiempo, no era el momento. Tenía algo que cumplir para Dios todavía. Entonces, Dios le preparó ese pez, y aún dentro del vientre, hermanos, en angustia, sufriendo, oscuro, apestoso, con algas, hermanos, con ácidos gástricos, aún así Jonás, hermanos, estaba allí y no se arrepentía. A veces, amados hermanos, me hago la pregunta: ¿cuánto tiempo es necesario que la gente esté dentro del pez, sufriendo, llorando, gimiendo, suplicando, pero no se arrepiente, hermano? O sea, no toma la decisión de cumplir a lo que Dios le mandó. No toma la decisión de hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Entonces vemos cómo Jonás estuvo en el pez. Ahí lo traía, amados hermanos, el pez traía a Jonás por un lado, por el otro, pues el barco iba a la contraria, el pez se lo comió, y en ningún momento, hermanos, fue digerido por la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuánto tiempo tarda para ser digerido un alimento en el cuerpo del ser humano, hermanos? Tarda horas. Usted se come algo y en horas ya lo tiene en la letrina, lo tenemos en la letrina. ¿Se puede imaginar 3 días sin que el organismo de ese gran pez le hiciera absolutamente nada? ¿Se puede imaginar la voluntad y el poder de Dios cuando Dios no quiere que le pase a alguien algo? No pasa nada. ¿Por qué? Porque aún no ha cumplido a lo que Dios nos envió. No sé si estamos entendiendo hasta aquí. Entonces vemos, hermanos, cómo existe gente que desobedece a Dios y no atiende al llamado que Dios le hizo, a cumplir el compromiso que Dios le está pidiendo, hermanos. Entonces, en sus decisiones equivocadas, se mete en la boca de una gran tribulación, o sea, de un gran pez, le empieza a ir tan mal, las cosas le salen terribles, los hijos viven enfermos, las familias viven enfermas, la gente pasa a estar en las cárceles, empiezan a vivir una gran tribulación todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo empieza a faltar el dinero, los corren de un trabajo, no lo aceptan en otro, le dan un pequeño trabajo, no soportan, los corren también. O sea, están navegando dentro del pez todavía sin tomar la decisión, hermanos, que allí en la angustia clamen a Dios y le digan a Dios: Dios, voy a cumplir los votos que te prometí, voy a cumplir lo que tú me estás pidiendo. Yo recuerdo, hermanos, cuando mis niños estaban pequeños, pues yo no quería hacer la voluntad de Dios en aquellos tiempos tan completa. Estaban pequeños. Yo no pastoreaba todavía, pero pues ya nos congregábamos. Y mis niños no cesaban de estar enfermos. Todo lo que ganaba, pues iba a las clínicas, porque no era del que quería llevarlos al hospital. Con la confianza que teníamos familiares pues en lugares prestigiados, llevaba a mis hijos a estos lugares porque me cobraban poquito también aparte. Pero todo, casi todo el dinero, todo en diversas y constantes enfermedades de mis pequeños hijos, que ahorita son los mayores. Pero Dios me había llamado a algo. Yo andaba navegando dentro de ese gran pez, que nada me alcanzaba. Sufrimiento extremo por todos lados, hermanos. Problemas grandes entre mi esposa y yo, al punto de separarnos, de divorciarnos, de que no nos entendemos, tú por tu camino, yo por el mío. Navegando dentro del pez, hermanos, sin entender que con tan solo rogarle a Dios y pedirle perdón para cumplir a lo que Él nos llamó, hermanos, las cosas se empezaban a solucionar poco a poco. Entonces Jonás, hermanos, después de 3 días navegando, hermanos, después de 3 días allí dentro del pez en la oscuridad, ¿cómo respiraba, hermanos? ¿Cómo tenía oxígeno? ¿De qué se alimentaba? Dice la palabra que Jonás, estando en angustias, clamó a Jehová. Dice la palabra que volvió en sí, que recuperó la noción de lo que estaba haciendo. Llegó el punto, hermanos, en que la gravedad de las cosas llevó a Jonás, hermanos, a recapacitar y a pedir al Señor, a suplicarle a Dios que Él iba a cumplir sus votos.
y que iba a cumplir con alabanza todas las cosas. Cuando empezó a orar Jonás, hermanos, en el capítulo 2, dice la palabra: entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. O sea, la seguridad de que, ¿cuánto tiempo andaba dentro del gran pez? ¿Cuánto tiempo? 3 días, hermano. ¿Cuánto tiempo simbólicamente podremos tener cada uno de nosotros, o a veces la gente, si no usted, otras personas que conocen de Dios, que Dios les ha mandado a hacer algo y no han querido hacerlo completamente, y en contrario se han ido a otros lugares, hermanos, para no cumplir la voluntad de Dios de lo que fueron llamados, y les pasan cosas terribles? Y la pregunta es: ¿hasta cuándo clamará hasta cuándo se cansará de estar dentro del vientre? ¿Hasta cuándo va a clamar desde el vientre del gran pez? O sea, estas palabras: ¿hasta cuándo empezaremos a clamar en medio de la tribulación que estamos viviendo por desobedientes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, Jonás, hermanos, empezó a clamar al Señor y empezó a suplicarle misericordia, y que a veces él miraba las cosas como ilusorias, y que pues si le daba la oportunidad, hermanos, cumpliría sus votos una vez. Dentro del pez, dentro del vientre, empezó a clamar, hermanos. Dice la Escritura, hermanos: mas yo, 2:9 dice: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. ¿Qué es lo que determinó Jonás, hermanos, a empezar a hacer? Una vez que Dios le dio la oportunidad de permitirle vivir, de permitirle, hermanos, cumplir con las bendiciones, con los compromisos que Dios le implicó. Dice la palabra que inmediatamente en su mente estuvo que sacrificaría alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya Jonás no le daba gloria a Dios, no le daba alabanzas a Dios, no glorificaba a Dios. Ya todas las cosas, ya Jonás era berrinchudo, caprichoso, y todo pensaba en su ego, en su ¿qué dirá la gente de mí si Dios los perdona y no destruye esta gran ciudad? ¿Cómo voy a quedar como mentiroso? Entonces vemos cómo lo que Jonás empezó a prometer primero es que: Señor, yo ya no te he adorado, no te he glorificado, no te he dado gracias por las cosas que haces en la vida, sean buenas o sean malas. Ya no te doy las gracias por todas las cosas. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno se empieza a alejar de la presencia de Dios, empieza a ver que en la vida del ser humano, hermanos, empieza a haber eventos difíciles, tristes, que a veces quisiéramos que no sucedieran, pero no entendemos que no es decirle: Señor, perdóname, es empezar a hacer algo diferente. Jonás le dijo, amados hermanos, al Señor que empezaría a adorarle, a glorificarle, a sacrificar alabanzas a Él. Dice la palabra: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Note, Jonás decidió, una vez cansado, sabiendo que no podía morir cuando él quería, que jamás iba a poderse quitar la vida sin que Dios lo permitiera, pero Dios tenía un plan para Jonás, y por más que Jonás estaba huyendo, hermanos, no podía morir, porque Dios quería usar a Jonás en esa ciudad, porque Jonás era el indicado para predicar a Nínive. Miren, Dios tenía tantos profetas. ¿Por qué Dios no dijo: mira Jonás, tú no quieres, tengo a muchos que vayan y prediquen pues a Nínive? ¿Por qué no escogió a otro? ¿Por qué Dios dijo: no, Jonás, es que tú eres el indicado? Porque Dios quería enseñar a Jonás también. Dios quería mostrarle a Jonás, hermanos, la grandeza de su amor y la grandeza de su poder. Que Jonás no entendía el amor de Dios todavía.
Jonás no entendía por qué Dios es tan misericordioso. Entonces vemos los eventos que empiezan a pasar, hermanos, cuando se arrepiente. Entonces Dios manda a la ballena, hermanos. Bueno, nosotros le decimos la ballena porque es el pez más grande, pero no es una ballena, es un gran pez. Se puede imaginar tan grande que Jonás pudo haber estado en el vientre del pez sentadito, recargado. Tan grande estaba ese pez que había lugar suficiente para que Jonás pudiera respirar algo. Amados hermanos, y este pez, porque todo obedece a Dios, hermano. Cada animal, cada pez, cada bestia del campo, dice la palabra, unas estrellas, hermano, todo obedece a Dios. Entonces Dios mandó a este gran pez que vomitara a Jonás en tierra. ¿En dónde? En Nínive, hermanos. Bueno, cerca de Nínive, en las playas. Y de allí a un día de camino, hermanos, después todavía que llegó, ¿qué le costaba a Jonás? Agarrar otra vez, arrancar por otra parte, hermano, o quedarse sentado. No, ya había entendido que no podía morir por su capricho hasta que Dios lo permitiera y que fuera el tiempo de Dios para nuestra muerte. Entonces Jonás, arrepentido, lastimado, dolido, sucio, apestoso como salió, hermanos, se fue a Nínive a predicar y empezó a luchar contra su yo, contra su ego. Puedo imaginarme a Jonás caminando por aquellas calles de la gran ciudad, hermanos, y mirar los dioses ajenos que deshonraban a Dios, y Jonás sentir un coraje dentro. ¿Cómo voy a predicarles a estos que no adoran a Jehová, el Dios verdadero? Pero sin embargo Dios me dijo que lo hiciera y ya le prometí que cumpliera mis votos. Y día tras día, hermanos, todos los días, día tras día, caminando por las calles, Jonás gritando que Nínive será destruida por el Dios verdadero en 40 días. Y se puede imaginar, día 39 gritando Jonás, día 38 gritando Jonás, hasta el día 3 gritando Jonás, y toda la gente perpleja, toda la gente confundida de que un hombre en que nadie hacía caso, hermano, estaba pregonando, pero nadie podía hacerle nada. Y al rey de ese lugar, hermanos, le preguntaron y le dijeron, ¿quién era este hombre que pregonaba eso contra esa ciudad? Y entonces pudo haber sido que la gente, porque Israel, Dios tenía una fama tremenda como siempre la tenía. Y le dijeron al rey, no, pues predica pues al Dios que sacó al pueblo de Israel del esclavitud de Egipto. Él predica pues al Dios que abrió el mar rojo. Él predica, su Dios hace tantos milagros. Entonces el rey terminó por creer. Entonces el Dios de Jonás es el que ha hecho todos estos eventos. El Dios de Jonás es el que ha abierto el mar. El Dios de Jonás es el que destruyó a medio Egipto. El Dios de Jonás fue el que mató a los primogénitos. Entonces ese es el Dios el que predica a Jonás. Y le dijo a todos, ¿saben una cosa? Júntenme a toda la gente, hermanos. Y entonces le dijo, ¿saben una cosa, pueblo? Por decreto del rey y de mis colaboradores, decreto que toda persona que vive, que se mueve, toda bestia doméstica, ninguno coma ni beba durante 3 días. Bueno, vamos, hermanos, que no coma ni beba, hermanos. Entonces todos, cuando ya vino el decreto, todos creyeron, hermanos, que realmente Dios destruía esa gran ciudad. ¿Por qué? Porque toda gente, hermanos, si a usted le empiezan a decir, hermano, Dios me ha dicho que te vas a morir, no, está sano, usted realmente no se va a morir. Pero si cada día le dicen, Dios me dijo que te vas a morir, vamos a suponer que es una mentira lo que está diciendo cualquier persona. Después de varias ocasiones, después de 10 días, Dios me dijo que te vas a morir. Cada día que pasaba que le digan a alguien que se va a morir, se empieza a presionar, su mente empieza a trabajar, su subconsciente empieza a crearse cosas malas, problemas, enfermedades, dudas, temores. Al día 39, hermanos, de estar diciendo te vas a morir, casi le da un infarto. ¿Por qué? Porque le están diciendo por muchas ocasiones que se va a morir, pero no se iba a morir. O sea, Dios, amados, tiene el poder para poder hacer las cosas. Entonces Dios le dijo, pues, lo que es a Jonás,
diles que voy a destruir 40 días, tienes que decirle, porque yo sé que en 40 días lo van a creer. Yo sé que en 40 días se van a arrepentir, porque van a tener temor de que sean destruidos sus hijos, sus animales, sus propiedades. Y al día 40, hermanos, pues ya todos estaban ayunando, todos estaban orando al Dios de Jonás, no a sus dioses, al Dios de Jonás, al Dios verdadero. Y entonces al día 40, hermanos, Jonás agarra sus cosas y sale de la ciudad, porque en su mente estaba, ojalá Dios destruya esta ciudad, ojalá Dios la destruya, porque ¿cómo voy a quedar yo? Y si se arrepiente, no lo va a destruir, no va a pasar nada. Y se fue y se sentó a esperar que Dios destruyera la ciudad. Entonces se sentó Jonás allá esperando, hermano. Note cómo alguien que tiene un conflicto dentro de sí no comprende el amor de Dios, no comprende la misericordia de Dios para con los demás. Quisiéramos que a toda la gente le fuera mal. Les predicamos que se arrepientan, pero luego cualquier pecado y le decimos, ojalá te pase una cosa. Dios en su misericordia perdonó esta gran ciudad, hermanos, porque se arrepintieron, buscaron a Dios. Entonces vemos cómo Jonás se fue y se subió a un monte y estaba esperando, hermanos, que empezaran los truenos, los relámpagos y la lluvia de fuego con azufre y destruyera esa ciudad como lo hizo con Sodoma y Gomorra, hermanos. Y no sucedió, hermanos. Entonces Jonás, literalmente, hermanos, todavía esperando, Jonás se sentó a esperar, esperando que sucediera algo que lo destruyera, no esperando que Dios lo destruyera, esperando que sí lo destruyera. Note cómo predicaba que Dios, obedecía a Dios, era un profeta de Dios y esperaba lo peor para la gente. Se puede imaginar que le prediquemos a la gente que se arrepienta, que busque de Dios, pero que querramos que les pasen las cosas para que se den cuenta que lo que le predicamos es verdad. Porque ese era el problema de Jonás, la vergüenza que iba a sentir, porque sabía que por muchas ocasiones Jonás había predicado en otras ocasiones, amados hermanos, en el cual Dios terminaba perdonando a la persona y no pasaba lo que Jonás le decía que le iba a pasar. ¿Cuántas veces nosotros también le predicamos a alguien, sabe una cosa? Si sigues haciendo eso, mira, te van a meter en la cárcel, sigues robando. Y sigue robando, y luego se arrepiente y no lo meten en la cárcel. Me dijeron que me meten a la cárcel, no es cierto. Mentiroso el pastor. Porque no entendemos la misericordia de Dios, hermanos. Y Dios quería enseñar a Jonás su misericordia. Y aún estando Jonás allá arriba, hermanos, Dios le preparó todavía para mostrarle a Jonás, le hizo una ramada para que el sol pues no lo lastimara. Porque Dios quería tratar con un hombre que había desobedecido, pero no había cambiado su corazón y su forma de mirar y de pensar. Y Dios estaba tratando con Jonás. Entonces Jonás, hermanos, al siguiente día, cuando amaneció, dice la palabra que Dios preparó un animalito, pues un gusanito, y se comió la enramada. Y Jonás se enojó. Y se enojó tanto porque un animalito se comió su enramada, su sombrita, y empezó a pelear contra Dios, hermanos. Oye, Señor, mira. Entonces Dios le habló y le dijo, Jonás, ¿te molestas tanto por esta enramada? ¿Qué hiciste tú para hacerla? ¿Qué hiciste tú para que creciera? Y te molestas tanto porque un gusano se la comió. Si tú ni siquiera la creaste, si tú no la hiciste. Mira, Jonás, así es esta gente a la que tú le fuiste a predicar. No conoce entre el bien y el mal. Y tú no has hecho nada por ellos, ni les has dado vida, ni les has dado nada. Tú no has hecho nada, Jonás, por ellos. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas si tú ni siquiera nada tienes que ver con ellos? Yo les doy vida porque quiero y yo se las quito cuando quiero. Y si quiero perdonarles, yo les voy a perdonar, Jonás. ¿Por qué te enojas tanto? Entonces, Dios estaba tratando con Jonás, el desobediente. Con Jonás, el que no quería hacer la voluntad de Dios porque no quería quedar mal con la gente, que pensaban que era un mentiroso. Y después se enojó, hermanos, tanto y le dijo, Señor, ¿no era esto lo que te decía yo, Señor, que eres grande en misericordia
y que tú perdonas, hermano, antes se arrepiente, oh Dios. Jonás empezó a decir a Dios que eso era. Mira, Dios, por eso yo no quería predicarles que se arrepintieran, porque entonces tú nos vas a perdonar. ¿Y cómo voy a quedar yo, Señor, como mentiroso? Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿No puede tener Dios misericordia de ellos, que es una gran ciudad que no conocen entre el bien y el mal? Y entonces, hermanos, ¿qué tantas cosas? ¿Qué podemos aprender de la vida de Jonás? ¿Qué podemos aprender de esta lección que recibió Jonás? Que inmediatamente cuando empezamos a desobedecer a lo que Dios pide que hagamos, a lo que Dios nos manda que hagamos, empieza a haber un ambiente tenso. Comienza con un ambiente tenso con lo que nos rodea, un ambiente difícil, pesado, tanto dentro de la casa, en el trabajo, donde andemos, hay un ambiente tenso y tomamos decisiones fuera de control. Y después Dios entra en control y empezamos a navegar en ese gran pez de la turbulencia de la vida, de la turbulencia de las tribulaciones, del dolor, del estar al borde de la muerte por cualquier causa. Navegamos en ese gran pez. ¿Y cuánta gente, hermanos, sigue navegando en ese gran pez sin tomar una decisión de volverse a Dios? La pregunta, ¿cuánto tiempo querrá vivir todavía la gente navegando dentro de ese gran pez? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo podrá tomar una decisión para que Dios lo vomite, hermanos, a tierra? Para que Dios lo saque de esa tribulación, de ese problema, que Dios lo saque de esa angustia, para que empiece a hacer la voluntad de Dios, para que empiece a cumplir lo que le prometió a Dios. Note, a veces estamos metidos dentro del vientre de ese gran pez, encerrados en nuestra mente, nuestros temores, nuestras dudas, nuestros caprichos, y no le clamamos a Dios desde el vientre de ese gran pez. O sea, no clamamos a Dios desde el vientre de la tribulación en el que estamos viviendo. ¿Cuánta gente está llorando y llora todavía? ¿Cuánta gente, hermanos, de diferentes maneras llora por diferentes causas, por el gran dolor, la tristeza, por desobedecer lo que Dios le pidió que hicieran? Por muy difícil que parezca lo que Dios nos mandó, hermanos, si lo hacemos es una bendición. Y si no lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas se van a poner muy tensas a nuestro alrededor. No vamos a poder dormir, los temores empezarán a saltar a nuestra mente. Empezaremos, hermanos, a tomar decisiones de que no le hace. Si quieres, me voy. Si quieres, dejamos de ser amigos. Si quieres, o sea, decisiones sin tomar un control de las consecuencias que estamos tomando. Hasta el día en que tomemos la decisión de decir a Dios que le ofreceremos sacrificios de alabanzas y que pagaremos lo que le prometimos. Póngase a pensar, hermanos, póngase a pensar un poquito. Desde el día que usted conoce al Señor, ¿qué le ha prometido? ¿Qué le ha prometido usted a Dios? Y póngase a analizar si lo ha cumplido o qué cosas no le ha cumplido todavía. Y ahora se puede analizar si siente que se encuentra navegando dentro de ese gran pez. Pero todo tiene la esperanza, hermanos, en que Dios solamente está esperando que nosotros clamemos de lo más profundo del vientre de ese gran pez, que clamemos y que nos dé la oportunidad de cumplir nuestras promesas, de cumplir nuestros votos, hermanos. Y aún todavía cuando empezamos a cumplirlas, Dios empieza a tratar con nuestra desobediencia, porque empezamos a obedecer, pero el carácter no cambia, hermanos, y no tenemos misericordia con la gente. Somos duros, somos ruines, somos atrevidos para juzgar a la gente. Y nos da vergüenza, hermanos, que Dios no cumpla lo que le prometimos, porque nos da vergüenza que vayan a decir que somos mentirosos. Pero ¿cómo comprender el amor de Dios?
Jonás tuvo que enfrentar la realidad de qué triste es vivir una vida llena de tribulación, de dolor, de angustia. Se puede imaginar, a Jonás no le importó su familia. A Jonás no le importó que tenía mamá o que tenía papá, o posiblemente estaba casado y tenía hijos. Por la desobediencia que sentía, por la mente ya que tenía de desobediencia a Dios, no le importaba lo que iba a sufrir su gente, su familia, sus familiares al ahogarse, hermanos. No le importaba lo que los otros pensaran o sufrieran. Él quería morir. Él quería morir. Así es el corazón del desobediente, hermanos. Que aunque le esté pasando de lo peor en su vida, no quiere clamar dentro del vientre del gran pez. No quiere suplicar misericordia a Dios y hacerle promesas de pagar lo que le prometió a Dios y de cumplir a lo que Dios le llamó, hermanos. De cumplir a lo que Dios le llamó. Y Jonás, hermanos, pues ya que podía decir Jonás cuando Dios le dio la demostración de si Jonás se enojó por una enramada, ¿por qué se enojaba por lo que él no hizo ni creó? No metió ni una sola mano en la enramada ni tampoco con la gente. O sea, nosotros también, si Dios perdona a alguien y lo salva, porque a veces queremos enojarnos porque Dios no lo azotó por el pecado que estaba viviendo. Si Dios es misericordioso, ¿qué podemos decir de su amor? Lo que pasa es que a veces una mente confundida por la desobediencia no entendemos el amor de Dios, no comprendemos su gran misericordia. Y así, hermano, voy a pedirle que si alguien puede decir, ponerse sobre sus pies y decirle: Dios, enséñame a clamar cuando me llegue a encontrar dentro del vientre del gran pez. Permíteme clamar a tiempo, Señor, porque aún todavía mi corazón todavía se encuentra rebelde, duro, insensible a lo que tú me has pedido, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos cansaremos de estar dentro del vientre del gran pez? Y le pedimos perdón a Dios para suplicarle misericordia, para que Dios nos arroje, nos saque del sufrimiento, de la agonía de entrar y estar dentro del vientre del gran pez. Así que tenemos el tiempo todavía, mientras estemos con vida, tenemos el tiempo de buscar de Dios, porque Él es grande en misericordia y Él quiere perdonarnos. Él quiere darnos la oportunidad de cumplir nuestros votos que le hemos hecho. Dios los bendiga, Dios me los guarde. Te adoramos.